ahí? ¿Me la pides? Pero es la gira 685 en lo que va del sexenio, la 628 por el país y la 120 por el país en este año. Estaremos en el estado pues de Aguascalientes, en particular en el municipio de Cocío. Los eventos para este día son: el presidente sale a las 9:25 del hangar, luego tiene la inauguración e inicio de operaciones de la estación de desarrollo del municipio de Cocío, luego el señor presidente tiene la presentación del proyecto de modernización del distrito de riego 01, es el primer distrito de riego que hubo en el país luego comida con agroindustriales del estado, luego el señor presidente de Aguascalientes va al rancho, ya no regresa a la Ciudad de México. Algunos datos del estado de Aguascalientes. A partir de hoy, cada vez que hay una gira voy a ofrecer un conjunto de datos sobre el estado para que comuniquemos. Es el líder en el país en crecimiento de la industria manufacturera, es el primer estado en términos del crecimiento, en términos relativos respecto a los otros estados de la República. Es el segundo lugar nacional en competitividad. No ha habido una huelga en los últimos 40 años en el estado de Aguascalientes. Tiene el sexto lugar en la producción de vehículos a nivel nacional. Es el primer lugar nacional en cobertura de servicios básicos. El 75% de la población en el estado de Aguascalientes cuenta con vivienda propia. Con el Seguro Popular se ha alcanzado ya la universalización de la atención de la salud. Es uno de los estados que cuenta ya con los servicios universales de salud. Durante 2005 el número de las familias beneficiadas por oportunidades se incrementó en 19.25 veces respecto al año 2000. Se han incorporado 200 escuelas al programa Escuelas de Calidad, que equivalen al 17% del total de las escuelas públicas del estado. Al 31 de julio, NAFIN había otorgado créditos por 626 millones de pesos y se ha dado apoyo a 7.837 personas. Fonacot ha otorgado tan solo a julio de este año más de 4 veces el número de créditos otorgados en el año 2000. El apoyo otorgado al campo en ese estado se incrementó en 76.6% respecto al año 2000. Y en razón al distrito de riego, el 01, que es el primer distrito de riego en el país, el más antiguo, para la renovación son 550 millones de pesos en 4 etapas. La superficie beneficiada son 6.100 hectáreas y los beneficiarios habitantes de los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Ramos, San Francisco de Romo, Tepezala y San José de Gracia. Y antes de las preguntas y respuestas, quisiera plantear cuatro puntos. Primero, el nivel máximo histórico de la Bolsa de Valores de México y el índice de confianza del consumidor. El día de ayer, por segunda ocasión consecutiva, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una alza significativa, subió 1% y alcanzó un nuevo máximo histórico al cerrar ayer la sesión en 22.326 unidades. Este es un nuevo récord, el 29 en el año. En este año se ha roto 29 veces el máximo histórico de la Bolsa de Valores. De esta forma, el indicador acumula una ganancia de 4.524 unidades, equivalente a un incremento del 25.4% en este 2006. A partir de estas cifras notables, podemos ubicar a la Bolsa Mexicana de Valores entre las más rentables del mundo. Sin duda, esto representa un reconocimiento de los mercados a la solidez de la economía mexicana y también de su vida institucional. Otro indicador dado a conocer el día de ayer fue el índice de confianza del consumidor, el cual se basa en una encuesta elaborada por el INEGI y el Banco de México en 48 distintas ciudades del país. En septiembre el índice
ubicó en 111.5 puntos, que equivale a 10.1 más, 1% más que el registrado en el mismo mes, pero en el 2005. Esta valoración, el índice de confianza, está compuesto por 5 indicadores. 1, la opinión que los entrevistados tienen de la situación económica actual y esperada de su familia. 2, cómo perciben la situación económica del país hoy en día y en el futuro. 3, además de qué tantos bienes de consumo duradero han podido adquirir en los últimos meses, y el 4 y el 5 hacen relación a la confianza que tienen de si van a estar mejor en el futuro. Ambos referentes, el romper el récord histórico en el indicador de la Bolsa de Valores y que mejora notablemente el índice de confianza de los consumidores, permite confirmar las expectativas que tienen los inversionistas y los ciudadanos respecto a los escenarios de una buena situación económica y la confianza en el país. En un segundo punto, quisiera, a nombre del Gobierno de la República, felicitar a la Universidad Autónoma de México. La Presidencia de la República comparte el orgullo de los mexicanos por el nuevo lugar que ocupa la Universidad Nacional Autónoma de México en el ranking mundial 2006 de las universidades. En un estudio realizado por el periódico inglés The Times, que lo hace cada año, la máxima casa de estudios de nuestro país pasó del lugar 95 al lugar 74 dentro de las 100 más importantes y mejores universidades del mundo, de acuerdo a este estudio de Times. La UNAM, en el estudio, resulta no solo la más importante universidad de nuestro país, sino también la mejor institución educativa de Iberoamérica, incluido España y Portugal. El reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México prueba que México cuenta con centros educativos de excelencia mundial, en los que importantes científicos, investigadores y humanistas desarrollan su investigación y su cátedra. La calidad educativa, su continuo crecimiento y su modernización dan a la Universidad Nacional Autónoma de México un reconocimiento a su esfuerzo. El gobierno federal manifiesta su satisfacción y reitera su compromiso de seguir apoyando a la educación superior y a la investigación como pilares fundamentales del desarrollo del país. También la Presidencia de la República quiere hacer un reconocimiento al doctor Jesús Kumate Rodríguez. La Presidencia de la República expresa su felicitación al doctor Jesús Kumate Rodríguez por haberse hecho acreedor a la medalla Belisario Domínguez que entrega el Senado de la República a mexicanos que se han distinguido por sus aportaciones y obras en beneficio del pueblo de México. El doctor Kumate tiene una larga trayectoria en favor de la salud de los niños de nuestro país. Fue el principal impulsor de las campañas de vacunación en la década de los 80 y de la erradicación del cólera. Estuvo asimismo al frente del Hospital Infantil de México, del Instituto Nacional de la Salud, y también fue secretario de Salud. Ha sido maestro de generaciones de médicos mexicanos e investigador por más de 30 años. La Presidencia de la República se congratula del reconocimiento a la carrera y trayectoria del doctor Kumate. Y finalmente, anunciar que hoy a las 19 horas se habrá de reabrir la circulación vehicular de la autopista México-Toluca en los carriles afectados por el derrumbe ocurrido el pasado domingo 24 de septiembre, una vez que los trabajos de estabilización de los taludes han sido concluidos. En los trabajos, en estos 12 días, participaron 200 personas, entre geólogos, técnicos y trabajadores. Además, se retiraron 22,000 metros cúbicos de tierra y roca, y para ello se realizaron más de 1,600 viajes de retiro del material. Como resultado del
elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se determinó que los taludes deberían reducirse de 70 a 45 grados para estabilizarlos con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de la autopista. Las obras tuvieron un costo de 20 millones de pesos, mismos que fueron cubiertos por la empresa que tiene la concesión de la autopista. Durante los trabajos, la circulación se realizó en forma segura y constante. Por ello, a lo largo de los 5 kilómetros que se habilitaron 2 carriles para el tránsito entre la Ciudad de México y Toluca, y uno de Toluca al Distrito Federal. Estas acciones se realizaron con el adecuado señalamiento vial y con el apoyo de la Policía Federal Preventiva para coadyuvar a la seguridad de los más de 35,000 conductores que utilizan diariamente esta autopista. Especialistas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han realizado ya una inspección de los taludes que se ubican en la zona montañosa por los cuales cruza la autopista y han descartado ya la posibilidad de cualquier riesgo. Y hoy a las 19 horas del día de hoy quedará abierta la circulación. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto, compañera. Después Héctor. Buenos días, Rubén. Raquel Rosete de Radio Capital. Yo quisiera saber cuál es la postura de la presidencia acerca de la denuncia que presenta el PRD, que dice que la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía canceló sus programas que se transmitían en tiempos oficiales durante el mes de septiembre. No conozco esta situación, me comprometo a investigarla y preguntar a la Secretaría de Gobernación, pero de antemano reiterar el absoluto respeto a la libertad de expresión que mantiene este gobierno, que ha mantenido a lo largo de toda esta gestión. Héctor. Muy buenos días. El gobierno de la República ha hecho una evaluación de retirar o no, la conveniencia de retirar o no la concesión a los dueños, a los concesionarios de la carretera México-Toluca, lo que era Tribasa, porque en un inicio, cuando se construyó esta carretera, se hablaba de que era una de las más seguras del país y que no iba a tener estos inconvenientes. ¿Con esto se replantearía esta concesión o no habría ningún problema al respecto? No está replanteada la concesión, siempre puede haber estos efectos de la naturaleza por una lluvia extraordinaria que fue la que hizo que sucedieran estos deslaves. No ocurrió ninguna pérdida de vidas humanas y hoy la empresa, a solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha seguido los señalamientos para ubicar los grados del talud para que no vuelvan a ocurrir estos fenómenos. Marc. Buenos días, don Rubén. Quería ver si usted nos puede esbozar un poco la propuesta, si es que hubiera uno, que hizo la Secretaría de Gobernación a los maestros de Oaxaca y el APO, si esto efectivamente incluía la rezonificación salarial y otros puntos. Pues ustedes saben, Oaxaca solo la Secretaría de Gobernación. Ayer el secretario de Gobernación fijó la posición con un comunicado que salió el día de ayer y nosotros no tendríamos más que reiterar los señalamientos que hizo el señor secretario de Gobernación. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer familiares de los mineros muertos en Pasto de Conchos denunciaban ante la Cámara de Diputados que a poco más de 7 meses de este accidente, pues el gobierno federal los había olvidado y que incluso faltaba el pago de indemnizaciones. Dice que no se había cumplido este pago de indemnizaciones, y esto a la luz de que entonces hace unos pocos días decías que el problema minero ya estaba solucionado. ¿Cuál sería la postura de la presidencia ante este reclamo de los familiares, Rubén? A ver, yo dividiría en dos tu pregunta. Lo que hace al reclamo de estas familias, tenemos la información y la evidencia absoluta de que fueron entregadas todas las indemnizaciones y que las indemnizaciones incluso muy por encima de lo que obliga la ley. Eso como lo que hace relación a las familias afectadas por estos terribles y trágicos acontecimientos de Pasto de Conchos, y puedo afirmar con seguridad que se han pagado todas las indemnizaciones. Y del otro lado, respecto a lo que pudieron haber sido las huelgas en torno a algunas minas y en algunos sitios industriales
problema está absolutamente resuelto. ¿Alguien más, compañera? Hola, Silvia Garduño del periódico Reforma. Preguntarle la postura de la presidencia. El día de ayer, el rector de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, José L. Malabarie, exhortó al presidente de la República poder empezar a construir sobre un terreno de 30 hectáreas ubicado sobre la carretera México-Toluca para ampliar la instalación de la unidad Coajimalpa. Yo quisiera preguntar cuál es la postura de la presidencia al respecto. Sí, no solo es para ampliar, para instalar la UAM en esa zona. Bueno, han estado en contacto la rectoría de la UAM con la Secretaría de Agricultura en la posibilidad y la búsqueda de la permuta de dos terrenos, uno que había comprado la UAM, pero que en razón del impacto ambiental no se permitió la construcción, y que pudiera ser cambiado, insisto, en permuta por uno que tiene la Secretaría de la Agricultura sobre la vieja carretera México-Toluca. Hay una buena disposición del gobierno de la República que esto pueda tener lugar, y hay una discusión en torno al el valor de uno y otro de los predios. Hay la buena disposición de la Zagarpa para hacer la permuta, pero el Zagarpa considera que debería haber también, y que está obligada por la valoración de los predios, a recibir también una compensación monetaria para que queden exactamente en el mismo nivel de precio ambos terrenos, y que su jurídico le exige que esto ocurra, pero estamos trabajando para que esto pueda tener lugar. Nos parece muy bien que la UAM pueda contar con un campus en esta zona de la ciudad. Blanca. Gracias, señor. Buenos días. En ese sentido, en noviembre o antes de noviembre ya quedaría solucionado esta situación en cuanto a la permuta de los predios. No puedo asegurar eso, pero sí que estamos trabajando en eso. Yo de manera personal he recibido al rector también para escuchar de este planteamiento y facilitar el trámite o el encuentro de estas instituciones. Señor, por otro lado, usted mencionaba que una vez que se definiera quién es el galardonado por la medalla Belisario Domínguez, se tendría una cita con él. ¿Ya se tiene pensado para cuándo? La particular, una vez apenas se dio a conocer ayer el nombramiento, entre hoy y el lunes la Secretaría Particular se estará comunicando con el doctor Kumate para invitarlo a un encuentro con el señor Presidente de la República después de que regrese de Guatemala. Señor, y para terminar, retomando un poco el tema del museo presidencial que se tiene proyectado, ¿ya hay algunos planos, igual alguna maqueta para saber cómo sería este museo, dónde se ubicaría, qué tipo de artículos estarían exhibiendo? Hay algunos museos en Estados Unidos que exhiben objetos muy personales de algunos exmandatarios. En el caso de México, ¿qué tipo de objetos serían? Si serían objetos que se le dan al mandatario como tal, como representante de una nación, o a Vicente Fox como persona. ¿Cómo sería este museo, señor? Sobre esta biblioteca a la cual hice referencia, que se está analizando, esta biblioteca museo que se está analizando esta posibilidad, no tendría nada que añadir a lo que planteé en los días pasados, y cuando se tome la decisión definitiva, los primeros en ser informados de la misma serán ustedes. Yo me comprometo a eso. ¿Cuándo comenzaría esta creación? No, está en discusión, y en su momento yo me comprometo a que ustedes serán los primeros en informarse de esa decisión y qué implicaría la misma. Se mencionaba hace unos 2 o 3 días que serían documentos que servirían para la investigación. Precisar qué tipo de documentos serían estos. O sea, cuando no tengo nada que añadir a lo que ya dije, insisto, y cuando esté esa decisión tomada y se sepa con exactitud cuál será el contenido de esta biblioteca, yo con muchísimo gusto los voy a informar y serán los primeros en enterarse.
insisto, es una discusión que está el señor presidente valorando, y en su momento, si es así, la vamos a dar a conocer, como siempre hemos dado a conocer todo. ¿Alguna pregunta? Marisa. Gracias, buenos días. Ayer el presidente Fox decía que le esperan a México 6 años maravillosos con el presidente electo. ¿Así fueron estos 6 años del presidente Vicente Fox maravillosos, o cómo se podrían catalogar? Y por otro lado, hablando de este museo biblioteca, ayer decía Encinas que el presidente está copiando a expresidentes de Estados Unidos, que no es una idea de él. Gracias. Sobre la segunda, insisto, no añadiría nada. Cuando estén los datos y haya la decisión, yo con mucho gusto comprometo la información. Y respecto a la primera, pues toca a la ciudadanía y a evaluar y decidir cómo han sido estos años. Si uno se remitiera a las encuestas, pues la valoración que hace la sociedad es extraordinariamente alta, la valoración que hace de la acción de este gobierno, pero el gobierno del presidente Fox se siente obviamente orgulloso de lo que se ha hecho. Nunca uno puede estar satisfecho, siempre hay que hacer más, pero los cambios estructurales que han ocurrido en el país en estos 6 años son absolutamente evidentes. A un gobierno de la alternancia, después de un régimen de un partido de Estado y un sistema autoritario, le toca, por decisión de los ciudadanos, ampliar el espacio de la vida democrática, y entre otros elementos podría enunciar que en este gobierno se acotó el poder del presidente, pasamos de un régimen presidencialista a uno de carácter presidencial, hubo real división de poderes, se avanzó de manera sólida y consistente en hacer real el federalismo. Por primera vez en la historia el gobierno de la República hizo su gestión transparente, rindió cuentas, es ley ahora. Antes el sistema se caracterizaba precisamente, entre otras cosas, por su opacidad. Como nunca se ha dado lugar a las libertades, en particular a la libertad de expresión y de prensa. En el ámbito económico hay una estabilidad notable, los mejores indicadores probablemente de los últimos 20, 30 años en inflación, en intereses, en riesgo país, en inversión pública, inversión extranjera directa. Y en el ámbito de lo social, pues ahí están resultados, yo diría también históricos, como la creación del Seguro Popular, lo que se ha hecho en vivienda. Nunca en este país se había hecho tanta vivienda. El Infonavit solo en este sexenio hizo más que los 28 años anteriores de esta institución. Está ahí el Seguro Popular, también oportunidades, más de 26 millones de mexicanos que reciben el apoyo de oportunidades, 5.100.000. Está ahí también el cambio notable que ha significado el ciclo media para las escuelas, y al tiempo hay un montón de otros problemas que no han sido resueltos. Tenemos muchísimas cosas este país por avanzar y por hacer el país justo, digno, y que todos los ciudadanos de este país merecen y que están obligados también a exigir. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, si bien se reconocen varios logros del gobierno, me gustaría saber por qué tanta incapacidad en cuestión para resolver el problema de inseguridad que ya se le salió de las manos a esta administración, y que en todos lados le he reclamado este asunto al presidente, como ayer ocurrió con los industriales que piden seguridad, porque es un tema que pues no pudo resolver esta administración, por el contrario se les desbordó, y que pues es muy reprobado, porque a pesar de que se construyeron casas y todo, pues finalmente este lado se descuidó, lo de la seguridad. Por otro lado, don Rubén, a mí me gustaría saber qué va a hacer usted saliendo de aquí, terminando esta administración, ¿para dónde se va? Gracias. A ver, yo, con muchísimo respeto a tus juicios y valoraciones, pero ¿cuál sería la pregunta, perdón? Bueno, ¿por qué tanta incapacidad de la administración foxista, así concretamente? ¿Por qué tanta incapacidad para hacer frente o para resolver el problema de seguridad?
Sabemos que hubo programas como el de México Seguro, sin embargo, pues para todo el mundo, sobre todo para los estados fronterizos, es el programa México Inseguro porque no ha resultado. Pero la pregunta concreta es: ¿a qué se debe? ¿Qué faltó? ¿Por qué tanta incapacidad de esta administración para este problema de la seguridad? Gracias. No comparto tu juicio de valor respecto a ya un juicio de valor en la pregunta, que hubo incapacidad en el gobierno. No la puedo reconocer. Al contrario, jamás en la historia de este país, y ahí están los datos, se había hecho tanto contra el crimen organizado, 12 o 15 bandas desarticuladas del narcotráfico, más de 70,000 personas encarceladas. Precisamente buena parte del incremento de los niveles de violencia que han ocurrido en el país sucede porque decidimos enfrentar al crimen organizado. En otras épocas había un modus vivendi entre el poder y el crimen organizado. Este gobierno rompió ese modus vivendi y pudimos enfrentar de manera decidida. Desde luego que no estamos satisfechos con lo que hemos hecho. Siempre habrá que hacer más. Es un problema real el problema de la seguridad e inseguridad en ciertas regiones del país, pero al tiempo nunca nadie, ningún gobierno había enfrentado de esta manera al crimen organizado, como lo reconoce el conjunto de organismos internacionales que han valorado esta acción del gobierno, pero no podemos dejar de reconocer que hay un problema de seguridad en determinadas regiones del país y habrá que seguir luchando todos los días de esta administración y las siguientes administraciones contra un cáncer que se dejó crecer y que hay que eliminar y extirpar. ¿Cuál es mi futuro? Pues me regresaré a la vida académica, regresaré a mis trabajos de periodismo. Blanca Estela. Gracias, señor. Menciona que hubo en el pasado un modus vivendi entre crimen organizado y gobierno. Esto es una manera, digamos, un poco diplomática de decir que hubo contubernio en el pasado entre ambos. Pues en muchos casos hubo contubernio, ustedes lo conocen, está aprobado, está investigado y está estudiado. ¿Sigue todavía ese contubernio con ex gobernadores o incluso con gobernadores que pertenecieron al régimen del pasado? Sigue una lucha frontal del crimen organizado que este gobierno ha dado y seguirá dando hasta el último momento de la administración. Señor, en cuanto a las evaluaciones que hace Presidencia, ¿qué calificación tendría ahorita o qué nivel de aceptación tendría ahorita a menos de 2 meses de que termine la actual administración del presidente Vicente Fox? Muy altas y coinciden con las que publican los más importantes periódicos del país y las más importantes empresas de encuestas que existen en el país. Muy semejantes son nuestros propios resultados a esas empresas. Me remito a esas empresas. Ustedes saben que las encuestas, por eso las encuestas de presidencia, como ustedes saben, solo 2 años después se pueden liberar. Es una información que así ha quedado registrada en el IFAI y por eso no puedo dar el resultado de las mismas. Pero coinciden, insisto, con las de los 3, 4 periódicos que hacen encuestas en este país de manera sistemática y con algunas empresas que no son encuestas de los periódicos que por su cuenta las hacen y las dan a conocer. Hay una coincidencia de nuestros datos con esos mismos datos. Alfredo. Buenos días, señor. Insistiendo en el México Seguro, señor. Entonces, esto que ha pasado, esta consecuencia, es producto, bueno, es junto con pegado, porque es indudable que la preocupación existe porque las ejecuciones y la forma de hacerlas se han incrementado mucho en los últimos, incluso en los últimos meses, por decirlo de alguna manera. Lamentamos absolutamente cualquier vida merece todo el respeto. Para este gobierno humanista, cualquier vida merece respeto. Y ustedes saben que esos niveles de criminalidad que son reales ha sido básicamente disputa al interior de los propios grupos del crimen organizado, disputando espacios a la presión que el gobierno les ha ejercido. Reconocemos problemas de inseguridad en ciertas regiones del país, absolutamente, lo hemos dicho aquí y lo reitero, y al mismo tiempo reconocer que hemos dado una lucha frontal contra el crimen organizado y se trata de una lucha que hay que dar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Carlos. Rubén, nuevamente buenos días. En este asunto de la UNAM es cierto el reconocimiento como una de las mejores universidades del mundo.
es una realidad que en nuestro país muy pocos jóvenes tienen el acceso a la educación superior. Y el asunto también en la educación básica, algunas evaluaciones, algunos especialistas han comentado que no solo es una cuestión de recursos, que es cierto que se han canalizado más recursos a la educación en este gobierno que en las anteriores administraciones, pero también muchas veces las evaluaciones dejan mucho que desear, sobre todo en el nivel, a nivel de la OCDE y este desempeño de los estudiantes mexicanos deja mucho que desear. La pregunta sería, ¿no se está viviendo entonces una situación de claroscuros? Por una parte tenemos la UNAM, una de las universidades más prestigiadas a nivel mundial, pero también este asunto de una baja nivel educativo a nivel básico. Gracias. Bueno, mil gracias, Carlos, por la pregunta. Me da oportunidad de decir algo en particular, sobre todo en respuesta a la segunda. Ayer, la Secretaría de Educación Pública liberó a través de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas el resultado de la Evaluación Nacional de Logro Académico de Centros Escolares. Se puede consultar en el internet, está ahí arriba ya, y que coincide con las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. También en la pantalla del INE en el internet está la evaluación, que habla de un nuevo tiempo y de un nuevo gobierno. Como ustedes saben, hace 10 años, cuando un resultado de la encuesta que realiza PISA, esta famosa encuesta que realiza la OCDE, el gobierno de México se negó a dar los resultados hace apenas 10 años. Y este gobierno no solo no se niega a dar resultados, sino que ha establecido institutos, un instituto especializado en evaluar la educación y dar a conocer los resultados a la sociedad, porque reconocer los problemas es el inicio de la solución de los problemas. Y la encuesta que dio a conocer ayer la Secretaría de Educación Pública revela en particular en el sistema de la educación secundaria que hay un problema grave. Por eso mismo el gobierno propuso una reforma integral del sistema de educación secundaria que acaba de iniciar, porque es un gobierno que en su propia concepción política transparenta los problemas, los pone a disposición de la sociedad, no esconde la problemática a la cual se enfrenta y nos sentimos orgullosos de hacer eso. Hace 10 años, insisto, el gobierno escondió los resultados y no los dio a conocer a la sociedad. Eran otros tiempos de la vida política. Hoy estamos en otros tiempos, reconocemos los problemas, los damos a conocer y los ponemos a disposición de todos. Y solo reconociendo los problemas puedes superar tus dificultades. Muy gracias, nos vemos el lunes. Vendría el subsecretario Chen a explicar la gira a Guatemala. No hay conferencia el martes, porque el presidente estará en Guatemala, y seguramente el miércoles estará con nosotros el secretario de Economía, Sergio García de Alba, para plantear 3 estrategias fundamentales al fin del sexenio que el gobierno va a impulsar en términos de competitividad para mejorar nuestra situación económica. Mil gracias, buen día, nos vemos.
se elimina la hipótesis de los asesinos seriales, pero nos enfrenta, nos pone en la cara un drama brutal que hay en este país, que es la violencia intrafamiliar. Un problema que no solo está ahí presente en Ciudad Juárez, sino está presente en todo el país, y que no podemos admitir esta violencia, esta cultura machista que denigra a las mujeres. Tenemos que superarla, no puede ser así, y por eso la transformación de la Fiscalía Especial, ya no solo para Ciudad Juárez, sino para investigar todos los casos de violencia contra la mujer en este país, en todo el país. Qué bueno que hemos podido resolver vía la investigación que no se trata de asesinos multiseriales, pero qué dramático y qué vergonzante para el país que nos enfrentemos a este nivel de violencia intrafamiliar en esta sociedad que vive el siglo XXI y que todavía tiene resabios de siglos anteriores. Pues se va a seguir investigando, pero eso es lo que nos enfrenta la investigación del día de ayer. Gracias.